en la continuidad informativa de TV Sindical, acompañando el proceso electoral en Venezuela. El día de hoy, lunes, después del acto electoral tan importante que ha ocurrido el día domingo, donde los resultados han dado que el Partido Socialista Unido de Venezuela, de 23 gobernaciones, ha ganado 20, y la oposición política, tanto el MUD como Fuerza Vecinal, han ganado 3. Hola, aquí estamos con Olivo Villamizar, militante del Partido Socialista Unificado de Venezuela, que nos va a contar un poco cómo se ha arribado a esta situación, que la oposición que se negaba a participar del proceso electoral en elecciones anteriores, hoy se ha incorporado decididamente y ha ganado concejales, municipios y gobernaciones. Bueno, primero un saludo, bienvenidos a la patria Bolívar, una patria, a la República Bolivariana de Venezuela, que siempre le ha abierto las puertas a todos y a aquellas personas que desde nuestro corazón siempre les albergamos, y más a nuestra hermana República Argentina. Un saludo, mi nombre es Olivo Villamizar, militante del partido desde muy joven, actualmente con 31 años, pero he ejercido varias tareas. Ahorita me encuentro en una tarea al frente como presidente de la Escuela para el Fortalecimiento del Poder Popular, o mejor dicho, la Escuela para las Comunas. Y bueno, venimos desarrollando un proceso de concientización. Aquí Venezuela viene evolucionando etapas de que en la Cuarta República había un proceso muy escaso de participación y un proceso muy escaso de participación del poder popular. Aquí en Venezuela, en la Cuarta República, desde el Pacto de Punto Fijo, prácticamente eran dos partidos los que se disputaban y no había más opción, ya que su política era neoliberal. Era una agenda ya prediseñada para ejercer gobierno, e indiferentemente lo único que cambiaban eran los nombres. Posterior a la llegada de la Revolución Bolivariana, nosotros tenemos 20 años, en los cuales 20 años hemos librado 29 elecciones, donde hemos constituido el triunfo de 27, en la cual hemos perdido 2 elecciones, pero la hemos reconocido. Esto ha sido por un proceso del respaldo de la base social, el respaldo de un pueblo que ha creído en que no somos un pueblo ni violento como lo hace el fascismo, no somos un pueblo que rechaza la democracia, sino al contrario buscamos la democracia participativa y protagónica y la suma de la expresión popular, donde respetamos todo y cada uno de los actores y llamamos a la participación. Nosotros podemos decir que hay gobernaciones donde habían más de 7, 8, 9 candidatos, no eran solo dos partidos, eran 9. En representación hablábamos casi de 30 partidos que participaron en elecciones. Y los candidatos de la oposición, aparentemente por los datos que tenemos nosotros, eran la mayor cantidad de candidatos propuestos para estas elecciones. 70.000 eran los candidatos en general y la oposición política tenía la mayoría de esos 70.000 candidatos. Efectivamente, por lo menos desde el Partido Socialista Unido de Venezuela, desde el Gran Polo Patriótico, que es la unificación de los partidos de izquierda, nosotros mantuvimos una postura disciplinada al proponer candidatos, uno por gobernación, uno por alcaldía, uno por cada circuito electoral, para los diputados, para los concejales, pero la oposición, que en este momento representa la acción de la derecha, estos compañeros tenían 2 y 3 candidatos a la gobernación. Eso implica mínimo 14 o 21 candidatos a diputados, implica más de, 20, 30 candidatos a alcaldes por estado. Entonces, esto demuestra que sí hay una democracia en Venezuela y que la ejercen más la plenitud o el esplendor de cómo participa la oposición venezolana, de que dicen que aquí hay una represión, que aquí hay una dictadura, pero ellos tienen más candidatos que nosotros. La victoria es de nosotros porque es la unidad, pero ellos tienen mayoría. La opción de nosotros es que nosotros nos vamos a una democracia con militancia, con conciencia y con sobre todo la disciplina como militantes del pueblo, para poder garantizar un proceso, no como la oposición, que tiene un fragmento donde en su mayoría llamaron a quemar gente, a trancar calles, llamaron a que
estas personas no se movilizaran, secuestraron gente, todo eso, y llamaban a no participar electoralmente, sino a la toma violenta del poder. Nosotros nos mantuvimos en cada elección, con cada candidato, con cada respaldo del pueblo, cada movilización. El pueblo, cuando aquí nos hicieron un atentado, que eso hay que recalcarlo, hace aproximado 3 años, nos hicieron un atentado donde nos afectó todo el sistema eléctrico, y aún así el pueblo se movilizaba. Nos fuimos a una constituyente en la época más violenta y expresión del máximo fascismo que implementó la derecha aquí, y algunos partidos liderados por algunas expresiones del fascismo. Nosotros, sin embargo, convocamos a la constituyente, y con el voto democrático nosotros logramos que ese 31 de julio el pueblo se expresara que quería la democracia, y el 1 de agosto se acabaron las guarimbas. ¿Cómo resolvieron las candidaturas del Partido Socialista Unificado de Venezuela? ¿Quién decide quién es candidato a gobernador, quién es candidato a alcalde, quién es candidato a concejal? El Partido Socialista Unido de Venezuela pues tiene un mecanismo muy interesante, que es la consulta a las bases, las consulta a cada UH. La UH es la unidad de batalla que está en cada territorio, que es la expresión que acciona en cada centro de votación. Desde aquí hacemos una consulta de base, cuáles eran los postulados. Desde ahí, estos postulados se pasó por una revisión de sus perfiles, de sus trayectorias políticas, para la toma de la decisión, que eso lo vino definiendo el alto mando político del partido, ya que la visión era consultar para tomar la decisión que el pueblo quería. Pero han sido electos, han participado en un proceso electoral para ser seleccionados, los han votado los afiliados, los ciudadanos. ¿Qué tipo de mecanismo de resolución de esas candidaturas? Fue un proceso de elección interna, un proceso de postulación, un proceso donde se consultó a la base, donde se realizaron asambleas para que propusieran los nombres, para que salieran los nombres, los líderes de base, y de esto hacer armar esa propuesta que salía a la base, y desde ahí tener el criterio de discusión acorde a las postulaciones o el respaldo popular que cada uno de ellos tenía. ¿Y la oposición política, los partidos de oposición, cómo seleccionan sus candidatos? No, ellos prácticamente no hicieron más que su cooptación. Ellos dijeron, este es el candidato, inclusive no hicieron elecciones internas, no hubo consulta, no hubo más que el que tenía un tarjetón se escribía y ya, y esos fueron los candidatos. Estados Unidos, que permanentemente ataca a Venezuela, bloqueo criminal mediante, que afecta fundamentalmente a las familias venezolanas. Habla de que en Venezuela no hay democracia. Esto que vos estás contando, que nos estás relatando, contrasta efectivamente con esa publicidad, con esa propaganda malsana de Estados Unidos. Evidentemente, romper ese esquema comunicacional que tiene el imperialismo norteamericano, la Unión Europea y los países cipayos, es decir, los gobiernos cipayos de América Latina, es fundamental. Ustedes han implementado en Venezuela un sistema muy novedoso con el tema de las elecciones, que es acompañantes electorales. ¿Qué significa eso realmente? Es primeramente expresar o romper la hegemonía comunicacional que viene teniendo las grandes empresas comunicacionales, que al final malinforman o tergiversan la información de la realidad de nuestro país. Nosotros tenemos un sistema muy avanzado tecnológico para la elección del voto. Nosotros tenemos un sistema automatizado para evitar cualquier proceso y que sea lo más transparente posible el resultado. Inclusive me atrevo a decir que es uno de los más avanzados que tenemos en Latinoamérica, pero esto conlleva a que tenemos que expresarlo, aunque tenemos unos medios de comunicación a nivel internacional que buscan malinformar, y es donde buscan actores, válgase de la oposición venezolana, válgase de actores que
desconocen los procesos electorales y que son los que promueven las sanciones y promueven las acciones violentas, las acciones bélicas, acciones terroristas en contra de nuestro país, para decir que es que aquí hay una dictadura, más son ellos los que proponen ese proceso de imposición del poder, porque están conscientes de que electoralmente el resultado va a estar a favor de la revolución bolivariana y del gran polo patriótico. Impresionante la participación popular, el voto en todas las regiones y todos los estados del país. Estados Unidos seguramente, como ha hecho con Nicaragua, intentará desmerecer este triunfo legítimo del partido de gobierno, el Partido Socialista Unificado de Venezuela. ¿Cómo será cuál sería el argumento de Estados Unidos? Porque la participación de la oposición desmentiría rápidamente esa versión de que no hay democracia y que no hay libertad en Venezuela. El negar que en Venezuela hay democracia es la infamia más grande, con el descaro más absurdo que siempre ha tenido Estados Unidos en contra de Venezuela. Porque cuando nosotros hacemos la invitación a todos los observadores o veedores a nivel internacional, es precisamente para que vengan a constatar cuál es nuestro proceso electoral y de que la suma de las voluntades las consolidamos en las conquistas de las victorias electorales, de que cada proceso que nosotros hacemos aquí en Venezuela va respaldado por un proceso de participación popular, por una consulta, por un proceso de elección, que eso es como di la mentira 1000 veces para que se vuelva verdad, pero en Venezuela no ha aplicado eso. Dicen 1000 veces y cuando vienen, la realidad es que nosotros sí somos un país con democracia, con participación, y que inclusive la derecha tiene más candidatos y tiene más fracciones para la toma del poder que la revolución bolivariana, que está firme, leal y en una sola línea de acción. Bueno, comparar dos países hermanos, Colombia por un lado, Venezuela por el otro. Venezuela está siendo atacado permanentemente por estos medios de comunicación al servicio del poder imperial y hablan de violación a los derechos humanos. Bueno, hemos visto que el Ministerio de las Colonias, la OEA, que está al servicio de Estados Unidos, condena y fabrica opiniones justamente para enturbiar las realidades. La OEA ha provocado el golpe de Estado en Bolivia, está cuestionando las elecciones en Nicaragua y seguramente harán exactamente lo mismo sobre Venezuela, más allá de estos resultados que son importantes. ¿Cómo es posible que analicen a Venezuela de esta manera y uno mira después, detrás de la frontera tenemos a Colombia, donde asesinatos de líderes sindicales, sociales, campesinos, la represión infame que permanentemente han hecho, un gobierno narcocriminal prácticamente, no solo este que está vigente, sino los anteriores, Uribe particularmente. ¿Cómo es que se puede vivir con este asedio de los medios de comunicación en manos de los grandes monopolios y que esta realidad de comparación no la podamos lograr y expresar claramente para que los pueblos del mundo lo reconozcan? Primeramente, lo que buscan es ganar tiempo, algo que indiscutiblemente los pueblos del mundo se están movilizando, que es transformar ese viejo sistema o esa represión del poder que realmente tienen en Colombia, como efectivamente lo decía, el asesinato de líderes sociales, para de esa manera desmovilizar o sembrar el miedo, mientras que aquí en Venezuela nosotros llamamos a que participen. La campaña de nosotros siempre fue Venezuela tiene con qué, y llamando a que participaran todos, a que se midieran todos y a que todos tuvieran un escenario donde pudieran participar, a diferencia de Colombia, que como yo vengo a la frontera y ya decían, quien asome la cara hasta ahí le llega. Así era un dicho que prácticamente tenían muy coloquial para el lado colombiano, porque efectivamente nosotros podemos revisar la historia desde Gaitán, que ha pasado con muchos líderes políticos. En cambio aquí en Venezuela nosotros podemos ver cómo tenemos líderes de la oposición que
que han salido, han quemado, han matado, han hecho desastres y por ahí están dando vueltas por el mundo. Entonces, si esta es la dictadura, entonces qué dictadura tan bonita que los deja hacer a la oposición lo que quieran y siguen con la premisa de hacer lo que quieran. Bueno, la financiación de los grupos terroristas de los que hablas, con las guarimbas, el asesinato, incluso odio racial, han prendido fuego a gente por su color de piel, ni siquiera por su ideología, que estaría mal ya de por sí, pero la financiación de Estados Unidos a los grupos terroristas aquí en Venezuela, que en realidad es lo mismo que hace históricamente, es el diablo que ataca a los pueblos, desestabiliza los procesos democráticos y populares, y podemos ver que ese grupo terrorista ha quedado bastante aislado de la propia oposición, porque el mismo partido de ese presidente autoproclamado, que se ha robado los bienes del Estado venezolano y del pueblo venezolano, Estados Unidos ha actuado como un pirata, Inglaterra igual se ha quedado con el oro venezolano, han quedado aislados y hemos visto la tranquilidad y la paz con la que este pueblo salió a votar este domingo próximo pasado. ¿Cuál es la expectativa para el futuro inmediato de Venezuela? Vos como joven del Partido Socialista Unificado de Venezuela, si esta búsqueda de la lucha por la paz, de consolidar la paz, la vida en este país maravilloso. Indiscutiblemente nosotros estamos en una nueva era política, una era democrática, participativa y de conciencia social. Estamos en un escenario político donde Venezuela, con toda la agresión, con toda la represión imperial que hemos sufrido, sin embargo hemos mostrado la gallardía de ser un país con tanta altura y tanta entrega para lo social, que aún contamos con el respaldo del pueblo, y que esto no es más que otro escenario que vamos a seguir en la construcción de un país potencia, de que amamos Venezuela y vamos a hacer que el mundo entero ame Venezuela, no porque lo digamos, sino porque es la esencia que nosotros llevamos. Nosotros somos los que realmente nos hemos enamorado de este país, nacimos en este país y nos enamoramos la vida entera. Válgase decir que la diferencia entre la oposición y entre los lacayos del capitalismo y los militantes de izquierda es que mientras sus lacayos les roban el propio dinero que inyecta el capitalismo y al final no hacen política en Venezuela, sino les roban de los mismos que nos roban a Venezuela, nosotros aquí en Venezuela, los patriotas, los revolucionarios, seguimos trabajando en función de la suprema felicidad social que tanto implementaba nuestro comandante Chávez, y que de la mano de nuestro presidente Nicolás Maduro hemos sido fielmente continuadores de esta política, y que más allá de cualquier escenario hemos demostrado la lealtad contundente y una postura inquebrantable en defensa de nuestra postura de autogobierno, de defender nuestra soberanía, defender nuestros valores patrios y defender sobre todo los intereses del pueblo. Los resultados electorales del día de ayer en las elecciones a gobernadores y las municipales en todo el territorio de la República Bolivariana de Venezuela nos muestran un mapa muy interesante de 23 gobernaciones. 20 ha ganado el Partido Socialista Unificado de Venezuela, solo 3 la oposición. Está el estado de Zulia, donde gana la MUD, Cojeres, donde gana la MUD, y Nueva Esparta, donde gana Fuerza Vecinal. ¿Qué significó para el gobierno bolivariano y para el PSV recuperar algunos estados fronterizos? Es de suma importancia, ya que estos estados realmente militarmente y estratégicamente han sido usados por parte del paramilitarismo para intentar usar avanzadas en contra de Venezuela, donde prácticamente han buscado la toma de la media luna que hablaba el comandante Chávez, que era quitarnos todo el eje fronterizo para poder invadir territorio venezolano. El recuperar la frontera
primero es de cara a decirle a Colombia, oye, aquí estamos con la revolución bolivariana. O sea, en vecinos, en raya, donde se ve la política colombiana, nosotros podemos ver que el pueblo respaldó la revolución bolivariana. Eso es algo muy significativo. Y un poco más allá de ello, es la recuperación de la toma del control político, ya que vamos a tener gobernanza del poder popular en este eje. Y sumado a ello es que también válgase que cuando intentaron hacer el desconocimiento del Estado de Gobierno, cuando Estados Unidos quiso movilizar tropas, cuando quiso invadir Venezuela, lo intentó hacer por la frontera, por el puente internacional Simón Bolívar, que es la frontera de San Antonio del Táchira, y que hoy la tomamos gracias con nuestro nuevo gobernador, Freddy Bernal, y que ganamos un municipio de suma importancia en el Táchira que nunca lo habíamos ganado, que es San Cristóbal. Por primera vez en la historia, a los 20 años de la Revolución Bolivariana, nosotros ganamos San Cristóbal. Quiere decir que de cara a Colombia, el pueblo sigue queriendo y respaldando la Revolución Bolivariana, que un pueblo leal, firme y consciente, que aborrece las políticas neoliberales y la parapolítica de Colombia. Muy importante entonces este resultado para el proceso por la paz y en defensa de la vida en nuestra querida Venezuela. Las mujeres han sido siempre, desde la revolución iniciada por el comandante Hugo Chávez, un factor fundamental, central para la permanencia del chavismo en el poder. Aquí tenemos a Lirio Reyes, una joven profesora de la universidad aquí en Venezuela. ¿Cómo has visto todo este proceso electoral? ¿Cómo lo sentiste? La situación, si la gente estaba en paz, en tranquilidad, tenía voluntad de participar. Gracias. Pues mira, como decía el compañero, el proceso en general ha sido de una contundente victoria, pero además de una importancia vital en los momentos en los que nosotros nos encontramos. Resulta tremendamente cuesta arriba mantener el nivel de participación electoral y de gente respaldando la revolución después de los ataques sistemáticos y la agresión constante de las sanciones unilaterales de las que hemos sido víctimas nosotros como pueblo venezolano. Entonces, que se refleje un mapa político como el que hemos obtenido el día de ayer, sigue dando cuenta de que el pueblo quiere seguir construyendo socialismo, de que seguimos respaldando el chavismo, de que seguimos siendo esperanza y que hagan lo que hagan, pues nosotros seguimos firmes manteniendo el compromiso y el legado con el comandante Chávez, y que la palabra prometida para darle continuidad al proceso con el presidente Nicolás Maduro hemos sabido sostenerla. Sobre el proceso del día de ayer, pues mira, muy pacífico, muy ordenado. Estuve escuchando anoche las declaraciones de algunos compañeros internacionales, delegados internacionales en Venezolana de Televisión, y los dos coincidieron en lo mismo. Les llama mucho la atención que el proceso tenga tanto orden, sea un proceso además como con sus estaciones, y que la gente estaba tranquila, asistió masivamente. Las elecciones siempre de concejales, alcaldes, y eso son unas elecciones que históricamente en Venezuela tienen muchísima menos participación que las presidenciales. No obstante, pues se vio afluencia de gente durante todo el día, mucho orden, mucho apoyo del Plan República. Los veedores internacionales que asistieron a las escuelas no tuvieron ningún problema, ningún tropiezo, y los resultados salieron incluso más temprano que el año pasado, en diciembre. Estuvimos el primer comunicado del CNE a las 10:30, 11 de la noche. El año pasado fue a las 2 de la mañana, y sigue habiendo, sin lugar a dudas, mucha transparencia. El proceso es electrónico, es rápido, es confiable, y nosotros confiamos en el árbitro y se evidencia. ¿Cómo ves el futuro? La pregunta de las 55.000 lochas. Pues nosotros hemos ido aprendiendo a lo largo de este proceso, pero creo que también tiene que ver con la idiosincrasia y con la historia del pueblo venezolano. Tú inicias tu intervención conmigo hablando de la importancia de la mujer en el proceso revolucionario. Chávez lo que hizo fue darse cuenta de eso y proyectarlo,
pero la mujer ha sido fuerza vital, latido del pueblo venezolano desde las luchas de la independencia. Tenemos en nuestra historia mujeres como Josefa Camejo, tenemos mujeres que fueron a la guerra como generalas, que sostuvieron todos los años del decreto de guerra-muerte, todas las mujeres que a lo largo de nuestra historia republicana no han sido muy visibles. Chávez las rescata, Chávez las visibiliza, pero siempre hemos estado allí. Las mujeres somos fuerza de vida en cualquier territorio. El futuro, pues mira, creo que no podemos arriesgarnos a hacer unas proyecciones demasiado largas en el tiempo. Hay que ir viendo cómo se mueve la dinámica, pero por lo menos en lo que respecta a la gobernabilidad de los escaños que conquistamos en las alcaldías, en las gobernaciones, pues es una garantía de que se puede seguir afianzando el plan de la patria, de que podemos seguir solidificando la revolución y que mientras más amalgamemos esa unidad, más capaces vamos a ser de resistir las agresiones imperiales. Entonces, creo que este resultado, sobre todo saliendo además del contexto de la pandemia, son de esperanza, son de muchísimo más compromiso, de muchísima más lucha y la demostración de que no podemos descuidarnos ni por enfermedades, ni por guerras, ni por nada. Nosotros tenemos que seguir trabajando la revolución a pulso, cada quien desde sus espacios, cada quien desde su trinchera de lucha, porque básicamente estamos en un conflicto que no es solamente político, es de existencia. Nosotros nos estamos jugando la vida en el planeta y la propuesta de la revolución bolivariana, sobre todo en el plan de la patria, el equilibrio ecológico, el cuidado de la naturaleza, estamos en una tensión frente a un sistema que representa la muerte. El capitalismo es un sistema para la muerte y la propuesta del socialismo bolivariano de las izquierdas del siglo XXI tienen que ser una apuesta para la vida y tiene este resultado. Y cómo hemos respondido nosotros como pueblo frente a ellos es que definitivamente vamos a por la vida. El bloqueo criminal de Estados Unidos afecta fundamentalmente la vida de las familias y también ahí la mujer ha jugado un papel fundamental para poder romper ese esquema genocida que impone Estados Unidos y el resto de los países aliados al mismo. La mujer garantiza la comida en la casa. Pues mira, la mujer venezolana, y lo he visto en otras experiencias también de países en guerra, y nosotros somos víctimas de una guerra inusual de nueva generación, las mujeres venezolanas son las jefas de calle para el reparto de la comida de los CLAP que procura el Estado venezolano, son garantía del 1x10 en las elecciones, somos quienes salimos a trabajar para también procurar ingresos al hogar, cuidamos a los hijos, atendemos la tarea política. Estamos básicamente metidas en todas y cada una de los niveles o capas de la vida social y eso implica además, social y económica, implica un esfuerzo sobrehumano porque salimos con mucha dificultad a la obtención de los alimentos, tienes que hacer cola, tienes que estirar el dinero, tienes que movilizarte de un lugar a otro buscando dónde adquirir los bienes y servicios. Vamos a las asambleas, estamos construyendo el poder comunal, vamos al trabajo, hacemos la comida para los niños, para la familia, cuidamos a los ancianos. El tema de la pandemia también ha implicado un aumento de la carga laboral, de desgaste para la mujer. Pero también yo creo que eso nos ha hecho crecer en el sentido de entender que somos tan vulnerables a una situación como esta de la pandemia, pero que hemos sido capaces de salir adelante. No estoy romantizando para nada y muchos movimientos feministas a nivel mundial se han encargado de puntualizar con estadísticas y todo esto cómo la pandemia ha implicado una sobrecarga de la vida de la mujer, pero esto lo que hizo fue visibilizarlo, ha existido siempre y exponenciarlo. Entonces tenemos que tener la capacidad de encontrar en esta situación también el golpe de timón, como diría el comandante Chávez,
para generar unos equilibrios más justos en la vida intrafamiliar y en la vida laboral y política de la mujer. Es cierto eso, muy cierto. El Partido Socialista Unificado de Venezuela integra un frente con el Gran Polo Patriótico. ¿Qué serían los componentes del Gran Polo? ¿Qué significa ese Gran Polo Patriótico para Venezuela? El Gran Polo Patriótico es la unificación de todos los partidos de izquierda, todos los partidos que suman la fuerza en un bloque de la revolución para de esta manera tener posturas únicas, candidatos únicos y sea la revolución bolivariana haciendo una sola propuesta para unificar los criterios del poder popular. El Gran Polo Patriótico surge bajo la necesidad de gestar ese bloque, sumar los movimientos, sumar todos los partidos aliados para que todo aquel que sume a la revolución bolivariana se encuentre en el Gran Polo Patriótico como una gran familia. Las mujeres y los jóvenes son un elemento a destacar en este proceso electoral. Muchos candidatos y candidatas nuevos, referentes nuevos, hemos visto muchos cambios de nombre. Pues sí, ha habido una intencionalidad clara y manifiesta del compañero Nicolás Maduro, desde que asumió el poder del Estado, de incorporar a las bases jóvenes del país en cargos de dirección. También lo vimos en lo que fue la elección de Asamblea Nacional, en lo que han sido las elecciones a gobernadores y sobre la Asamblea Nacional Constituyente también, cuando las guarimbas del 2017 hubo un reparto equitativo, porcentual, para visibilizar sectores que tradicionalmente no se veían. Hubo un aumento exponencial de la presencia de las mujeres en la Asamblea Nacional Constituyente, del sector de trabajadores, del sector juventud. Además se han realizado distintas actividades tendientes a fortalecer y a aumentar el nivel de formación de los jóvenes. Lo vimos cuando estuvimos recientemente en junio, el Congreso Bicentenario. La mayor cantidad de afluencia fue del sector de la juventud, dando la cara, dando la batalla y conectando además con la juventud progresista de distintas partes del mundo. Es una apuesta importante. Yo creo que es acertado. No podemos esperar a que la gente tenga toda la experiencia, toda la formación, todo el perfil profesional para sensibilizarse y para madurar frente a los procesos políticos. Allí reposa además verdaderamente una garantía de futuro, porque no sabemos qué puede ocurrir, nosotros no sabemos qué puede ocurrir, nos pueden invadir, le puede dar COVID a los dirigentes, pueden ocurrir tantas cosas, y si no estamos preparados, si no tenemos a la generación de relevo para ello, ahí sí se nos va la revolución. Probablemente, y reciben muchas críticas, yo misma y el compañero aquí que me acompaña en la entrevista, que es parte de la juventud, permanentemente les estamos haciendo observaciones, críticas, llamados de atención, conversaciones, preguntas de por qué hacen las cosas como lo hacen, pero peor es no hacer. ¿Se equivocan? Sí, pero también enderezan en el camino, y eso es parte de la condición de ser revolucionario. ¿Estás viendo que hay un proceso autocrítico también? ¿Hay corrección de errores? Sí lo hay. A mí me llama mucho la atención, porque mi trabajo es docente y trabajo mucho con jóvenes, que cuando vienen a las clases y piensan que el chavismo es una cosa así como un conjunto de focas aplaudiendo, planas, que todo lo que hace el gobierno, todo lo que hacen los líderes, nosotros lo aplaudimos y no decimos nada. Al contrario, nosotros tenemos unos procesos de discusión, de revisión, de autocrítica, de desencuentro y de vuelta a encontrarnos muy duros, que no lo estemos colgando en redes para la diversión de la canalla es otra cosa, pero por supuesto que hay muchísima revisión, mucha autocrítica. Creo que cuando murió el comandante nos costó mucho a todos, no solo los jóvenes, encontrar un rumbo donde no sintiéramos que hacer la autocrítica o que sintiéramos que cometer el error era irresoluble. Pero ya lo logramos, y tenemos también que agradecérselo a la canalla. Nos dan tanto palo y tan duro que terminamos por defendernos, aprendiendo y ellos fracasando. Así que si algo podemos agradecerle es ese látigo contrarrevolucionario que permanentemente nos obliga a estar haciendo el ejercicio de la autocrítica y de la corrección. La unidad aunque duela. Exactamente. Bueno,
La verdad que es muy importante los testimonios de ambos, nos da para la Argentina un panorama de Venezuela que los medios de comunicación masivos en nuestro país realmente ocultan. Esta es la posibilidad. Hemos sido invitados por el gobierno bolivariano también a acompañar este proceso electoral, donde hemos verificado esto que ustedes nos están contando. Tranquilidad, paz, normalidad en el proceso electoral. Así que muy agradecidos y esperamos que el futuro sea exitoso para la felicidad de este pueblo tan maravilloso. Venezuela, TV Sindical y el sistema de comunicación Arbia para todo el pueblo argentino.